Tomen sus Biblias y vamos a ir al libro de Mateos, al Evangelio de Mateos, capítulo 20, versículo 16. ¿Lo tienen? Bueno, lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Por qué? Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Ya la palabra ya está revelada. Acá se entiende muy claramente. Dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Pero también dice que muchos van a ser llamados, pocos los escogidos, ¿verdad? Yo le he puesto como título a este sermón de texto: ¿convencidos o convertidos? Acá me quiero parar un momentito. Esto es muy importante en la iglesia, hermanos. Porque muchas veces nosotros acá venimos verdaderamente a buscar de nuestro Señor. Pero, ¿qué está sucediendo? Que siendo hermanos cristianos, hermanos bautizados en el nombre de Jesucristo, todavía están todavía con tierra sucia dentro de su cuerpo. ¿Qué les quiero decir? Que están todavía en un estado de convencidos. Porque algo nos está faltando. Y nosotros tenemos que saber por la palabra qué Dios nos quiere decir, que nosotros no podemos estar en esa situación de convencimiento. Porque si uno es un cristiano convencido, uno no va a tener la bendición de Dios. Vamos a tener inconvenientes, vamos a tener problemas nosotros, si no comenzamos a escuchar la palabra de Dios. Miren, Jesús dice en el libro de Mateos también, capítulo 13, que compara su reino con una red. Con una red. Así lo compara. Es semejante a una red. Dice que esa red se echa a la mar, recoge todo lo que haya acumulado en esa red y luego se sale, se sienta, extiende la red y comienza el pescador a ¿qué cosa? A separar lo que es bueno o los peces buenos y los peces malos. Así es nuestra vida, hermanos, de nosotros. La red espiritual de Dios. Dios extiende su red a nosotros. En otras palabras, Él nos llama a nosotros. Pero dicen que muchos son llamados y pocos son escogidos. Entonces, acá está, digamos, la clave de que muchos estamos convencidos y no estamos convertidos. El pueblo de Dios tiene que saber esa gran diferencia que hay en el pueblo de Dios. Dios no quiere que tú estés en un estado de convencimiento porque no tiene, digamos, validez para el Señor. Dios quiere que tú lo conozcas, pero todo depende de ti, iglesia, que tú verdaderamente entiendas lo que Dios quiere hablar en tu vida. Amén. Ahora, nosotros tenemos la seguridad que tenemos la conversión. Preguntémonos, ¿tenemos esa convicción que tenemos la conversión? ¿Ah? Pregúntate, iglesia. Hay muchos que se consideran cristianos y que están seguros que son convertidos. Muchos, ¿eh? Ahora, ¿cómo podemos saber con seguridad si somos verdaderamente convertidos o no? ¿Cómo sabes tú cómo te encuentras, cómo me encuentro yo? Preguntémonos, iglesia. Debemos considerar esto es bueno en nosotros como hijos de Dios, seriamente si somos verdaderos o no somos verdaderos como siervos de Dios. Amén. Recuerda, iglesia, que la palabra nos enseña y nos dice muy claramente: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, dice el Señor, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hermanos, está hablando de vencer. Si tú verdaderamente te consideras que eres auténtico, que estás convertido, entonces tú tienes que tener triunfo. Van a venir a lucha, pero tú vas a triunfar, vas a vencer. Ahora pregúntate, iglesia, ¿estás venciendo o no estás venciendo los obstáculos, las pruebas que nos están pasando en esta tierra, en estos tiempos? Pregúntate, iglesia. Porque, ¿qué les quiero decir? Cuando uno está venciendo, hermanos, créanlo por fe, que Dios va a estar con ustedes.
¿Por qué? Porque ustedes están poniendo por obra la voluntad de Dios por medio de su palabra. Es hora, iglesia, que tú, que yo, hagamos un alto en la vida y analizar cómo se encuentra tu condición espiritual. Porque muchas veces nosotros, hermanos, venimos, nos ponemos tan rutinarios y no hacemos un análisis cómo nos encontramos verdaderamente ante la presencia de Dios, cómo nos encontramos ante el mundo, porque uno tiene que ser luz en el mundo también. Entonces hay que pensar un poco y comenzar a analizar, hermanos. Pablo, ¿qué dijo a los corintios? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Amén, no dices que estemos reprobados. Hermanos, nosotros tenemos que examinarnos. Siempre tenemos que examinarnos en qué estamos fallando, pero nosotros lo tomamos por poco muchas veces. Sabemos que estamos haciendo mal y lo pasamos de largo. Y no tomamos conciencia, no, bueno, pasó, listo. Y quedó ahí y sigue llevando su ritmo de vida. Y por ahí viene otra vez y comienzan a hacer cositas que a Dios no le agrada, pero que nosotros no lo tomamos por cuenta, no lo tomamos en cuenta. Y preguntemos si estamos viviendo realmente con Cristo o no. Amén, hermanos. Sabemos, hermanos, que en el mundo hay muchas religiones, ¿verdad? Muchas religiones. Aunque, digamos, el ser humano, nosotros, nos aferramos a nuestras opiniones, nos aferramos a nuestras tradiciones, sin importarnos verdaderamente si son formadas por hombres. Y aunque nos moleste a nosotros, iglesia, aunque nos moleste, le digo sobremanera que nos digan que estamos equivocados, lo que les quiero decir, hermanos, que el cristianismo en este mundo tradicional que tú has conocido es una religión muerta. El cristianismo que está en el mundo es una religión muerta. Hay quienes se dan cuenta, digamos, de eso. La mayoría llega a reconocerlo como tal, porque están en confusión en el mundo. Duele aceptar que uno esté equivocado o ha estado equivocado, pero déjame decirte, hermano, iglesia, amigo, déjame decirte que pronto llegará el día en que no habrá otra alternativa. Dios pondrá fin a los caminos del hombre que son contrarios y ajenos a las verdades divinas. Por eso el Señor nos enseña en su palabra y nos dice: de esta manera te haré a ti, oh Israel. Habla al pueblo a camino de salvación. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Estamos preparados nosotros? Pregúntense ustedes, ¿estamos preparados? Dios quiere que nosotros nos preparemos, lo dicen en Amós 4:12. ¿Estás preparado? Hermanos, tenemos que afrontar los hechos. De nada servirá, digamos, el intento de justificarnos en el juicio de Dios delante de su trono. De nada va a servir. Examinémonos. Acuérdense ustedes de David. Él, que tenía un encuentro directo con Dios, amaba tanto a Jesús o a Dios. ¿Qué dijo? Ustedes muchos lo saben, ese salmo, el 139. ¿Qué dice? Examíname, oh Dios, ¿qué cosa? Tu corazón. Pruébame mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y llévame al camino eterno. Hermanos, tenemos que examinarnos siempre, porque siempre pecamos, en algo siempre fallamos y no lo tomemos por poco. Examinemos y declarémonos al Señor. Vio que esa palabra a mí, que lo tiene uno, o cuando uno dice que lo que está hablando el hermano se refiere a ti, a mí sí, esa palabra a mí es algo precioso que está en tu vida, que está en mi vida. Cuando decimos mi casa, mis estudios, el mío, no es así, mi Dios, uno lo dice, uno es así, a uno lo dice con amor porque agrada, pero ¿qué pasa si esa opinión tuya no le agrada a los demás? Es para meditar, ¿verdad? Que te digan que no, que tu religión o tu opinión, estás en equivocación. Entonces es algo que te va a llamar la atención. Entonces nosotros tenemos que pensar, hermanos, cuando nosotros tratamos de buscar a Dios. Pero todo esto resulta, digamos, claro que es un laberinto religioso, ¿verdad?
Alguien tiene que estar equivocado cuando uno se encuentra en esta situación. Ahora, ¿está usted dispuesto a creer que el equivocado podría ser tú o podría ser yo? Realmente que Dios nos ayude, hermanos, porque la Biblia bien claro nos enseña a nosotros, y lo dicen en la palabra de Dios, que bueno, que hay digamos, hay mucha palabra en donde, digamos, nos enseña el Señor que el mundo está atrapado, porque lo dice la palabra, que estamos en errores religiosos, aún los mismos cristianos, que somos cristianos, también nos encontramos engañados, hermanos. Es por eso que uno de los principios bíblicos menos comprendidos es que Dios ha cegado al mundo deliberadamente. Sí, hermanos, por nuestras necedades, por nuestra desobediencia, lo dice en Romanos capítulo 11:8. Dios permite que tú sigas tu propio camino y que reciba los golpes de la vida. Él lo permite muchas veces. Pero Dios también permite que Satanás influya en la humanidad, ¿verdad? Y Él lo declara en la Biblia que es la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, que está engañando, y sabemos que está engañando al mundo entero, hermanos. ¿O no es así? Nos parece difícil creer esto, hermanos, pero es cierto, hay muchos pasajes de la Biblia que indican que todo el mundo ha caído en el engaño, y más que nada con respecto a las cosas espirituales. Hay otro punto de vista que es bueno saber, hermanos, porque todo esto de lo que estoy hablando es para ir entendiendo que realmente por qué somos convertidos nosotros, que lo vamos a ir desmenuzando. Nosotros tenemos que entender, tenemos que saber dónde estamos parados. El gran sistema religioso falso que domina el mundo occidental se presenta en el libro de Apocalipsis. Muchos de ustedes lo saben. El que tiene, dice la palabra, oídos oiga lo que habla el Señor. Se refiere a esa iglesia apóstata, ¿verdad? Que es, como lo declara, como una mujer caída, la gran ramera, con la cual ha fornicado, dice, los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de la fornicación. Lo dice en Apocalipsis capítulo, ¿verdad? 17. A causa de esto, las falsas enseñanzas, los falsos conceptos que hay en el mundo, se encuentra el mundo en un estado de ¿qué cosa? De una embriaguez espiritual, de confusión. ¿Por qué? Porque están con una visión, digamos, distorsionada. De modo que el mundo no puede discernir las verdades espirituales. El mundo no puede discernir, hermanos, porque Dios no mora en la vida de ellos. Por más que ustedes digan que no, Dios no mora en la vida de ellos, porque no lo conocen al Señor. Dice Pablo que el que es espiritual, espiritual es, y el espiritual va a poder entender las cosas de Dios. La persona que no conoce a Dios no va a poder entender estas cosas, hermanos. Amén. Dice que así está en ese estado, se encuentran ebrios espiritualmente, ¿no es así? En un estado espiritual brumoso, en un estado espiritual vago y confuso. Ustedes ven, hermanos, la confusión es tan grande que ustedes son testigos del mundo cuando ven en la televisión cuántos jóvenes hoy día están en los boliches. Jóvenes, y por cantidad van, y de cierta edad se concentran para que entren en esos lugares. Por eso digo que el mundo está en la confusión. Se preparan, antes de entrar tienen que tomar bebida alcohólica, por ahí se drogan. Pero miren la mentalidad de los jóvenes. Están preparados para eso. ¿Quién dirige eso? El adversario de nuestra vida. Miren cómo los prepara el enemigo. Ellos van con esa convicción de estar un fin de semana llevando su trago, bebiendo, ¿para qué? Para divertirse. Por eso digamos, el mundo está errado. Ese pasaje que habla, digamos, de Jesús cuando había un ciego y los discípulos le dijeron: Maestro, ¿este hombre ha pecado o ha pecado los padres? Jesús, ¿qué le dijo? Ni él ni los padres han pecado, sino es para que se manifestara la gloria de Dios en esa persona. Dice que Jesús agarró, lo llamó a este hombre que era ciego, dice que tomó tierra, esputó saliva, dice que le untó los ojos a este hombre y dijo que vaya y que se lavara en el estanque de Noé, que ahí lo tenía, era un tanque especial donde Dios usaba esa agua para que vengan los milagros. Dice que fue, se lavó y este hombre comenzó a ver. Pero aquí viene lo más curioso.
que los fariseos, indignados por lo que había hecho Jesús, fueron y le preguntaron qué es lo que le había pasado. Y él le había dicho que un hombre, no sabía ni el nombre este hombre, este varón, y agarró y me dijo que haga esto, vaya y me lave, y ahora veo. Y quién era no sabían, y comenzaron a indagar, y ya dijeron que se llamaba Jesús, ya tenían referencia de él. Pero quiero llegar a esto, hermanos. Dios había hecho un milagro, ¿y sabes lo que hicieron los fariseos? Lo expulsaron de la sinagoga a este hombre. O sea que el mundo de ese tiempo, a lo bueno que hizo Jesús, ellos lo llaman malo. Lo expulsaron a ese varón. Así está el mundo, hermanos. Nuestras familias, hijos inclusive, que se van a esos lugares. ¿Por qué? Porque están confundidos por la gran ramera. Y ellos a lo malo, ellos le llaman bueno. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esas condiciones, hermanos? Por la ignorancia que hay en nuestra vida. ¿O no es así? Que a lo malo nosotros llamamos bueno. Esa es ignorancia espiritual. El Señor bien claro dice que sin mí nada pueden hacer. Iglesia, déjame decirte, tú no vas a poder hacer nada si no está Dios en tu vida. Créelo. Por más que te esfuerces, por más que tengas capacidad intelectual de proyectarte a hacer algo, si Dios no está en tu vida, siempre va a llegar un momento en que vas a tener que caer al suelo. Porque Dios vino a salvar al mundo, no a condenar. Pero el mundo se condena solo por medio del enemigo. Por eso, hermano, qué importante es conocer esto para saber si verdaderamente tú estás convertido o eres convencido. Amén, iglesia. El gran engaño religioso que se ha apoderado del mundo es por medio de ¿quién? De Satanás. Que actúa por ¿quién? Por ministros falsos que predican el cristianismo en forma absurda, negativa. Al fin y al cabo sabemos, hermanos, que Satanás, él es falsificador, él imita. Por tanto, sus ministros propagan una doctrina simulando que es verdad, una doctrina de confusión. Pablo lo describe en su palabra. Así a los ministros falsos que ya abundaban en esa época y abundan actualmente, hermanos. Él decía, Pablo, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no se maravillen, dice el Señor, decía Pablo, no se maravillen, porque el mismo Satanás, escuchen bien, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan, digamos, de Satanás como ministro de justicia, cuyo fin será ¿qué cosa? Conforme a sus obras, que está en 2 de Corintios capítulo 11, del 13 al 15. Hermanos, nosotros tenemos que saber dónde estamos. Por eso el convertido tiene que estar preparado para saber dónde se encuentra. Tiene que conocer al enemigo. Tiene que llenarse del Señor. Amén. Ahora, si Satanás, el diablo, tiene sus ministros, da la impresión, o pareciera, ¿no es así?, que son ministros de Cristo. Pero ¿qué es lo que enseñan? Doctrina de confusión. Nada de obras, nada de obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos mismos serán juzgados en aquel día, hermanos, cuando estén ante la presencia del Señor. Por eso que nosotros tenemos que conocerlo al Señor. Es hora de despertar, iglesia. ¿Qué decía el Señor Jesús? Despiértate a su pueblo, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y dice que te va a alumbrar Cristo. Muchas veces nosotros estamos dormidos, estamos adormecidos, hermanos. Nos hemos quedado en una estatura ahí nomás y no queremos más. No nos queremos, digamos, comprometer con nuestro Señor. Y venimos en una manera tan rutinaria y venimos a la iglesia, gloria a Dios. Después uno se va fin de mes, fin de semana, normal, y así sucesivamente, hermanos. Pero uno no tiene conocimiento, siendo cristiano, de comprometerse con Dios, porque Dios quiere que tú, que yo nos comprometamos cada día, hermanos. Amén. En estos últimos tiempos sabemos que va a venir por segunda vez nuestro Señor. Ahora, nosotros, tú, yo necesitamos saber si estamos preparados o no para que algún día, cuando estemos con el Señor, Él determine verdaderamente nuestra vida. Tenemos que estar con una mente abierta, para estar dispuestos, digamos, verdaderamente a confirmar si somos auténticos o no, digamos, delante de la presencia del Señor. Ahora, confiar, digamos, equivocadamente
en una falsa conversión, ¿qué constituye? Un peligro, te destruye tu vida espiritual. Si tú has caído, digamos, en una falsa conversión, que crees que realmente eres un convertido y lamentablemente no es así. Hermanos, iglesia, diferencia en lo que es un convertido y lo que es un convencido, que lo vamos a ver adelante, hermanos. Amén. Ahora, ¿está usted dispuesto a aceptar tal posibilidad de lo que estoy hablando? ¿Está dispuesto a cambiar si Dios le muestra que usted no ha sido convertido realmente? ¿Qué es la conversión? En su palabra está escrita la conversión, hermanos. Lo dice el Señor. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es claro el Señor. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mire, Jesús es claro para hablar. Está en Romanos 8:9. Debemos nosotros tener el Espíritu de Cristo en nuestra vida. De lo contrario, no somos cristianos, es decir, no somos convertidos. El verdadero convertido tiene que estar lleno de esa luz, lleno del Espíritu Santo. Ahora, yo les quiero decir algo, hermanos. La palabra de Romanos 8:14 me dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son mis hijos, lo dice el Señor. Quiero decir algo, iglesia, que esto es bueno que ustedes lo sepan. Lo dije la vez pasada. Cuando tú y yo un día venimos por X motivo de problemas al Señor, uno viene y uno, o sea, en la parte espiritual, la persona que te llama, acércate al lugar santísimo, y uno comienza a llorar o a expresar lo que le está pasando. Dios ve eso, pero ¿qué pasa con la persona? La persona, si verdaderamente viene de corazón, esa persona va a comenzar a aceptar al Señor. Va a haber un momento que se va a dejar discipular, se va a bautizar. Y se va a ver que esa persona ya está cambiando, hay cambio en la vida de esa persona. Entonces, Dios, el Espíritu Santo ya está en esa persona. ¿Por qué? Porque es obediente ya. Se ha bautizado, está aceptando la palabra de Dios. Entonces, Dios está dentro de esa persona. Ya tiene uno el Espíritu Santo. Porque hay en otros lugares que a veces dicen que uno no lo tiene el Espíritu Santo. No, ya uno lo tiene. Ahora, la otra parte, que lo vamos a ver en el bautismo, cuando Pedro dice, arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y vas a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa don? Regalo, dádiva, ¿verdad? Entonces Dios, al saber que tú eres obediente, que estás cumpliendo con Él, te va a regalar el don. Por eso dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. 1:8, que está en Hechos de los Apóstoles. El don es un regalo que Dios te da. Pero conforme tú caminas, conforme tú estás haciendo las cosas del Señor, Dios te sella. Y ese sello, esa manifestación de hablar en lenguas, es una evidencia, una señal nada más. Pero es un regalo de Dios si tú verdaderamente tomas conciencia de lo que es servir, de lo que es estar en el camino del Señor. ¿Está claro, iglesia? Está bien claro. Es un don, es un regalo que Dios te lo va a dar, te va a dar esa autoridad para que tú puedas enfrentar al enemigo. Porque Dios prepara, comienza cuando ve tu amor hacia Él, Dios comienza a prepararte, te va a hacer discernir cosas que tú nunca has visto. Vas a leer la palabra y vas a poder entenderla, profecías las vas a entender porque Dios está contigo. Pues es importante conocer al Señor. Amén, hermanos. Por eso que el Señor dice que por sus frutos uno los conoce, ¿verdad? ¿O no es así? Vamos a ver, hermanos, que hablan en lenguas, esta persona dice que es espiritual, y sin embargo sus frutos dan que desear. Hacen todo lo contrario. Así que no les sorprende, iglesia, que vean a un hermano de repente, que no pase acá, lógico, que hablan en lenguas y de repente afuera están haciendo cualquier cosa. Por sus frutos Dios los conoce. Por eso es importante la palabra de Dios. Miren, la palabra es sencilla si tú le pides a Dios que te dé el entendimiento. Porque si uno va a buscar conocimiento, ahí en internet vas a encontrar de todo, pero lo importante es que tú lo entiendas para que tú puedas transmitir a las almas. Amén. ¿Qué dice Romanos 5:5? Dice, el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios dice que nos da su amor. Es así como participamos cuando Dios derrama su amor de su naturaleza, su carácter. Miren, hermanos, el carácter de Dios, ¿cómo se expresa? ¿Cómo lo podemos entender, su carácter de Dios? En los principios que se encierran en los 10 mandamientos. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 5:3? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos dice que no son gravosos. Miren, qué importante es saber el amor de Dios. Hermanos, todo esto que estoy hablando es para que sepan, entiendan que el convertido tiene que saber. Nosotros sabemos que el ser humano, cuando Dios creó al ser humano, Dios derramó sobre el ser humano amor. Ese amor es fraternal que Dios nos da. Pero, ¿qué pasa? Que ese amor no puede permanecer. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Y el mundo te lo contamina. ¿O no es así? Es como la paz. La paz también Jesús dijo, la paz os doy, mi paz os dejo. O es al revés, creo. Amén. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Hermanos, entonces hay diferencia. Así es el amor. El amor que hay en el mundo es engañoso. El amor que hay en el mundo es traicionero. ¿O no es así? He sufrido el amor en el mundo. Matrimonios que se separan, hermanos que verdaderamente se insultan, se tratan mal. ¿De qué amor estamos hablando? Es el amor humano. Es como la espuma, dice, como la niebla se desvanece. Pero el amor de Dios va más allá de todo conocimiento. Por eso que lo dice, digamos, Juan, 1 Juan dice que el amor es nacido de Dios. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, nos bautizamos en su nombre, ya nacemos de ese amor. Dios nos da su amor. Ese amor tú lo vas a recibir y vas a amar a tu esposa, a tus hijos de otra manera. Eso lo digo yo por testimonio. Cuando conocí al Señor, comencé a ver a mi esposa, a mis hijos de otra manera. Porque ese es el amor de Dios. Y estas cosas que les hablo es para que sepan que el verdadero cristiano tiene que saber estas cosas. Tiene que saber para ser un convertido. Amén, iglesia. ¿Qué decía el Señor Jesucristo al pueblo? De labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos de nosotros caemos en ese juego? Por eso que dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Los llamados son todos, Dios los llama a todos. Pero ¿por qué dice el Señor pocos los escogidos? Los escogidos son aquellos que escuchan la voz de Dios, aquellos que aceptan la palabra, aceptan la palabra de Dios y lo toman para uno. Y no solamente leerla, sino también ponerla por obra. Amén, iglesia. La conversión genuina, real, implica en tu vida una entrega total. La conversión es una entrega total. Por eso que decía yo que Pedro, inspirado en el Espíritu, él dijo que teníamos que arrepentirnos y teníamos que bautizarnos en ese nombre para perdón de pecados. Ahora, ¿de qué es lo que habla? ¿Qué, el arrepentimiento? ¿Por qué dice uno? Porque el arrepentimiento que uno hace es porque uno pecó. Y el pecado que dice en su palabra, ¿cómo se define? Es infracción de la ley, 1 Juan 3:4. Entonces, para que tú estés convertido de verdad, hay que primeramente arrepentirse. Hermanos, tenemos que arrepentirnos. ¿Qué decía Isaías? Isaías capítulo 1. Creo que es el versículo 15. ¿Sí? ¿Qué dice Isaías? ¿Qué le decía al pueblo en el Espíritu? Por más que ustedes me levanten sus manitos, yo no los voy a mirar. Por más que escuchen su voz fuerte, dice que el Señor no los va a escuchar. Primero, lávense. Lávense. Saquen todo lo que a ustedes lo está perturbando. Y muchas veces nosotros nos quejamos, sí, que no tengo yo no tengo bendición, la otra hermano sí, el otro hermano sí, yo no. Iglesia, la palabra es bien clara. Es bien clara, arrepiéntete. No puedes vivir con dos cosas, o negras o blancas, no puedes vivir. Tienes que estar o negra o blanca, no en el medio como dice el Señor, no es así, porque si no dice que Él nos va a despreciar.
Pero tenemos que pensar eso, hermanos. El arrepentimiento es todos los días. No, el hermano Javier está hablando mucho, que está exhortando. Hermanos, prediquemos la palabra con poder, con autoridad. Nosotros estamos en pecado. Comienzo por mí. El pecado está que me ronda, iglesia. Por eso que tengo que buscar de la presencia del Señor. Nadie de nosotros nos escapamos. Mientras estemos en este mundo, vamos a ser tentados. Por eso que nosotros tenemos que tomar conciencia. Miren, este espacio es para meditar. Yo quiero ser un convertido, no quiero ser un convencido. El convencido no quiere escuchar que digan que tú estás pecando. No, esas cosas son muy fuertes. No quiere escuchar esas cosas el convencido. Le molesta. No sé si alguien le está molestando, no quiere escuchar el convencido. El convertido sí, lo recibe, iglesia. Amén. Entonces, hablando del bautismo, bueno, eso lo vamos a pasar. O sea, nunca, en verdad, se arrepienten aquellas personas que no han tenido un encuentro con Dios. Podemos ser cristianos bautizados, pero verdaderamente seguimos pecando. El cristiano verdadero es el cristiano que es espiritual. Y ustedes lo saben, iglesia. La persona espiritual se conoce por su manera de ser, por eso es que por sus frutos Dios los conoce y ustedes tienen que conocer. Ustedes entre hermanos en Cristo se van a dar cuenta cómo están cada uno. Dios da el discernimiento para entender. Pero esto no es para juzgar ni para criticar, iglesia. Esto es para que nosotros reflexionemos, meditemos, que tenemos cada día que ir cambiando, que no nos conformemos como estamos, busquemos más de Dios. Insisto, no dejen de venir los días sábados a los estudios, iglesia, porque eso va a ser de una ayuda muy grande para tu vida espiritual. Pero a veces no tomamos conciencia de estas cosas, iglesia. Amén. Miren, hermanos, la conversión genuina, la conversión neta, produce una revolución en tu vida espiritual. Cuando uno es convertido, ¿qué pasa? Te renueva tu mente, tu carácter te lo regula. Llegas a conocerlo a Dios en cada momento. Cuando comienzas a orar, lo haces verdaderamente con ese amor a Dios. Hablas con Dios de una manera que vas a recibir bendición. Cuando uno verdaderamente tiene esa conversión genuina, cuando uno tiene temor de Dios. Iglesia, déjame decirte, pero ¿qué pasa? Es triste cuando hay hermanos o hermanas que dicen que son convertidos, sin embargo, uno se da cuenta que no han tenido un encuentro con Dios. Y nosotros estamos para ayudar. No para meterlo más al fondo, ¿verdad? Ahora, ¿estamos dispuestos, hermanos, a aceptar esta realidad y actuar conforme a lo que estamos hablando? Miren, hermano, déjame decirte, el Dios Todopoderoso que creó tu mente, mi mente, nuestra naturaleza humana, nos da una advertencia en Proverbios, que muchos lo sabemos, que dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? En Proverbios. Muchas veces nosotros tomamos decisiones humanamente y creemos y pensamos que está bien. Sin embargo, esa decisión a la final trae consecuencias. Pasa en el pueblo de Dios. Nadie se salva, hermano, hermana, porque vamos a tener ciertos inconvenientes, ciertas necesidades en donde vamos a tomar decisiones y muchas veces esas decisiones lo hacemos tan apresurado que después nos vamos a lamentar. Por eso que estamos acá, para aprender. Por eso nosotros tenemos que orar antes de tomar una decisión. Señor, que se haga tu voluntad, yo voy a hacer esto, ayúdame o hazme ver. Porque Dios te escucha, iglesia. Dios sabe que te vas a equivocar. Y muchas veces Dios permite que te equivoques para que nuevamente lo busques con más vehemencia. Porque pasa, iglesia, pasa. Ahora, un obstáculo grande, digamos, de tropiezo que hay en el cristiano, en la mayoría de las personas, es la vanidad. La persona vanidosa, hermanos, hermanas, es un espíritu muy fuerte. Si a uno de ustedes está pasando por ese estado, hay que entregarlo a Dios. Ese es un obstáculo muy grande, hermanos, que hay que sacarlo, porque la persona vanidosa te conlleva a hacer y a ver cosas que no están verdaderamente dentro de tu altura, dentro digamos, de lo que tú puedas querer tener o adquirir, hermanos.
Hay que liberarnos de esa iglesia. Entonces, todas esas cosas hay que saber para ser un convertido. Porque un convertido no puede tener vanidad. No puede tener vanidad. ¿O no es así? ¿Cuántas personas quieren aparentar lo que no son? Se ve en el mundo infinidad de cosas. Quieren ser lo que no son. Y ese espíritu, hermanos, también está en las iglesias. Que queremos ser lo que no somos. Entonces ese espíritu no tiene que estar en tu vida, lo tienes que sacar. Pero tú no lo vas a sacar, sino que Dios te lo va a hacer si tú se lo entregas a Él. Por eso que por eso, hermanos, que nosotros tenemos que meditar siempre. Dios, cuando tú dejas que Él actúe en tu vida, las cosas van a cambiar. Permite, hermano, hermana, permite que Dios tome tu vida, que Dios tome control de tu vida. No te dejes llevar por los vientos contrarios que está en el mundo. Nosotros a veces no nos damos cuenta que estamos en una dirección y de repente estamos en sentido contrario. Me dejo entender que hacemos cosas que no tenemos que hacer. Entonces, hermanos, tenemos que tratar de evitar esas cosas. Porque Dios no quiere, Él quiere que tú realmente seas un ejemplo, seas luz en este mundo. En todas las áreas de tu vida. Sea de buen testimonio, sea lleno del Espíritu Santo y de conocimiento. El verdadero cristiano tiene que tener esos requisitos. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de conocimiento. Esos son requisitos que tenemos que tener, hermanos. Amén. Ahora, el Dios verdadero nos ordena a nosotros que dejemos, ¿qué cosa? De justificarnos. Muchas veces nosotros nos paramos justificando, hermanos. Por eso que nos habla en su palabra, Isaías 55:7 dice: deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, dejemos de justificarnos por cosas que verdaderamente no son reales. Volvamos a ese camino angosto, en donde son pocos los que buscan el camino angosto. Y vamos a llegar a la vida que Dios nos ofrece. Sin embargo, muchas veces nosotros nos vamos al camino ancho y pensamos que estamos haciendo bien las cosas, y no es así, iglesia. No es así. Hay muchos que se consideran que son buenos, ¿verdad?, en este mundo. Yo no sé si habrán tenido la oportunidad cuando uno ha comenzado a ministrar a personas de afuera, y te dicen, y te presento a Jesús. Sí, pero yo no he hecho nada malo. Yo soy bueno. Yo doy mis cosas, los atiendo a las personas, a los necesitados. Hermanos, si fuese así, que cada uno se justifica por lo que hace buenas obras, entonces está de más la palabra de Dios. Está de más. Sabemos por la palabra, hermanos, que no hay justo ni aún uno. No hay bueno ni aún uno, solamente Dios. El todo por eso lo declara el Señor en Romanos 3:10. Ahora, recuerden, hermanos, que todos pecaron y están destituidos, digamos, de la gloria de Dios por el pecado de Adán y Eva. Todos somos pecadores. Ahora, si todos hemos pecado, todos hemos quebrantado, digamos, las leyes de nuestro Señor. Amén. La mayoría sigue empeñado, que sigue quebrantando la ley en justificar su proceder. Pero déjame decirte algo, hermanos. Hay una voz que resuena, que viene de lo alto y te dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:8-9. Hermanos, pensemos que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Por eso, decidir algo, determinar algo, concretar algo, tenemos que buscar esa guía, que es la palabra de Dios. No queda otra. Ese es un cristiano convertido, hermanos, que sabe hacer las cosas como Dios quiere. ¿O no es así, iglesia? Muchos creen que están salvos, hermanos, cuando en realidad nunca llegaron jamás a entregarse a Dios completamente como tendría que ser, y dicen que ya son salvos. Amén.
y admitir, digamos, su gobierno absoluto en su vida de nuestro Señor. Por tanto, aquellas personas que dicen, y lo vemos como están, no tienen a Dios dentro de su vida. No son engendrados, digamos, como hijos o hijas espirituales. Por eso esas personas, hermanos, que se encuentran en esa condición, no han podido entender las profecías bíblicas, no. No entienden el propósito de Dios, lo que quiere decir la Biblia. ¿Por qué? Porque no está Dios dentro de su vida. Ahora, la ausencia, escuchen bien, iglesia, del Espíritu Santo, cuando hay ausencia del Espíritu Santo en tu vida, es que no estamos creciendo como tiene que ser. ¿Por qué? Porque no está el conocimiento que tú tienes que recibir de parte del Señor. Ahora, un momento hay que despertar, iglesia. Es hora de convertirse. Es hora de convertirse, hermanos. Recuerde cuando Jesús le explicó a sus discípulos que era preciso que, ven ese pasaje de Juan, que en el cielo dice que comieran de su carne y vivieran de su sangre. Cuando escucharon, dice los judíos o los fariseos, dice que se ofendieron y se retiraron, ¿verdad? Ese pasaje. Y dice la palabra en Juan 6:60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y miren lo que sale de Pedro cuando le dijo al Señor Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir, hermanos, sin nuestro Señor? Si Él dice, sin mí nada pueden hacer. Iglesia, grábenselo, hermanos nuevos, sin el Señor ustedes nada pueden hacer. Créanlo. Si lo van a hacer humanamente, van a perder a la larga. Tómense de esa promesa, pues son muchas sus promesas del Señor. Dios es sencillo, es claro, pero somos nosotros que no lo tomamos como tiene que ser a conciencia. Somos nosotros que nos oponemos, entramos en vientos contrarios. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Entonces el mundo no te va a convencer a ti, pero lamentablemente nos dejamos convencer por el mundo. Y por eso que estamos como estamos. No, hermano Javier, sí, ya voy a venir, y no vienen. Ya no vienen. O a veces vienen por los panes y los peces, o así como pasaba en el tiempo de Jesús en el Sermón del Monte. Los panes y los peces. Amén, iglesia. Pablo decía, sé imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Cada uno de nosotros, iglesia, debemos imitar al ejemplo de verdaderos, digamos, ministros de Dios y también, digamos, del mismo Jesús. Ahora, para ir terminando, hermanos, yo les voy a decir, dispónganse ustedes ahora a cambiar. Dios quiere cambio en nuestras vidas. Siempre vamos a tener que ir cambiando porque tenemos cosas todavía en este mundo mientras estemos que nos ensuciamos, nos contaminamos de alguna manera, a veces queriendo o sin querer. Entonces nosotros tenemos que cambiar siempre. Miren, hermanos, y esto es un ejemplo que pasaba en ese tiempo. No te olvides jamás que antes que tengas una verdadera conversión, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Es preciso que nosotros, tú, yo, lleguemos a tal grado espiritual, así como lo hizo David. ¿Qué le decía David al Señor? Lávame más y más de mi maldad. Miren cómo hablaba David con Dios cuando él se sentía en momentos difíciles. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, decía David. Y mi pecado está, miren lo que decía David, está siempre delante de mí. Él reconocía que el pecado estaba delante de él, pero él hablaba con el Señor. Él lo presentaba su debilidad al Señor. Y nosotros tenemos que hacer eso. No permitamos, hermanos, que el pecado esté metido ahí y nosotros no hablemos con el Señor. Hay que pedir al Señor, porque acá nadie de nosotros nos vamos a salvar de la tentación. Nadie. Cuando nosotros entendemos esto es porque hay convertimiento ya de nuestra vida, hay temor de Dios por la palabra. Y miren, observen que David no intentó justificarse, observen bien en este pasaje que se lee de este capítulo, sino que reconoció su pecado abiertamente a David y pidió perdón y seguía hablándole al Señor. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, qué fuerte.
Decirle, Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos, porque no estamos libres en caer, iglesia. ¿Y cómo no vamos a presentar ante el Señor? Y David decía, he hecho lo malo delante de tus ojos. Ustedes saben ese pasaje de David cuando él pecó verdaderamente con esta mujer Betsabé, que era la esposa de era un integrante, digamos, del ejército Urías. Urías, ¿es verdad? ¿Y qué pasa? Bastó que David, dice que antiguamente las casas eran así pendientes, y David sale, el rey David sale, y ve en la otra pendiente una casa donde estaba una mujer. Antiguamente se bañaban en tinas, no sé si sería de madera, pienso yo, se lavaban en tinas. ¿Y qué pasa? Dice que esa mujer se estaba bañando desnuda. Bastó que lo miró, ya no lo pudo sacar de su mente. Entonces él reconocía a David. Por eso él decía, mi pecado está delante de mí siempre. Por eso contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, el Señor no tuvo que convencerlo a David, ni razonar, digamos, con él, para que reconozca su culpa. No. A la luz de los mandamientos divinos, David se había visto como qué cosa, realmente él no era digno de sí mismo. Se aborrecía en esos momentos, porque debe ser muy fuerte, hermanos. Ahora, ¿cómo le digo a mi Dios? Él se aborrecía a sí mismo. Ahora, ni usted ni yo somos, digamos, mejores que David. Cuando tú, yo, nosotros estemos dispuestos por fin a arrepentirnos, de no quebrantar las leyes de Dios, de no seguir tradiciones humanas, de no conformarse con esta sociedad o a esta sociedad y de estos caminos oscuros, entonces Dios, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos manda por su palabra? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, iglesia. Al corazón constrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Iglesia, ¿cómo te encuentras tú en esta tarde? ¿Estás convencido todavía o estás convertido? Reflexionemos, iglesia. ¿Tú quieres que Dios haga milagros en tu vida? ¿Tú quieres que Dios te bendiga, te prospere? Dios escuche tu clamor, te saque, digamos, de los momentos más difíciles de tu vida, te saque, digamos, de las enfermedades, de los hospitales. Entonces conócelo a Dios como tiene que ser. No seas convencido. A Dios no le gusta que tú vivas solamente en ese momento superficial nada más y te quedas ahí. Ámalo, entrégate a Él, adóralo, entrega todo, iglesia. Dios es sencillo, Dios nos ama a nosotros, pero nos dice por su palabra que tenemos que examinarnos. Pensemos siempre, hagamos las cosas buenas, no las cosas malas. No caigamos en los juegos del mundo. Vieron cómo está el mundo, lo tengo que repetir, hay mucha gente que se está perdiendo, iglesia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Preparémonos, prepárate. Hay que estar preparados para ir y salir, llevar el mensaje, el evangelio a esas almas que se pierden. Ese es el trabajo, iglesia. El Señor los ama, nos ama a nosotros. Nos quiere mucho el Señor. Este pequeño pueblo, siento en mi corazón que está la presencia del Señor en este lugar. Y ustedes lo saben, equipo, ustedes lo saben. Lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Dios está manifestando su poder en cada momento en este lugar. Solamente tenemos que tomar conciencia de saber que Dios quiere una entrega total. No quiere a medias ni mitades, totalmente. Buscarlo cada día, consagrar la vida, comenzar a edificarse por la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Pero despiértate tú que duermes, dice el Señor. Levántate de los muertos, que te va a alumbrar Cristo. Dios quiere que te levantes, que no te quedes como estás. Todo el tiempo no vamos a estar así, van a pasar los días, los meses, los años y siempre vamos a estar lo mismo. Dios ya no quiere eso. Estamos en otros tiempos. Tiempos fuertes vienen ahora, difíciles. Pero mientras más difíciles sean los problemas, Dios más fuerte va a ser contra ellos. Porque Dios lo va a derribar. Amén. Si estás pasando necesidad, búscalo a Dios, conviértete. No seas convencido. Si deseas algo en tu vida, conviértete.
Cumple con Dios. Sé temeroso de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Lo que no ha hecho años atrás, lo va a hacer ahora. Si tú tomas conciencia que verdaderamente sin Dios no puedes hacer nada. Y lo dice claramente. Él es el árbol plantado. Nosotros somos los pámpanos. Si ese pámpano se sale, se desraigarra de ese árbol, cae al suelo, ¿qué va a pasar? El viento lo va a comenzar a mover por cualquier lado. El sol lo va a comenzar a secar. Cuando menos piensas ese fruto, esa rama, está lejos del árbol. Y así pasa con nosotros cuando nos dejamos al Señor. Sí, ya voy a regresar, Señor, sí. A las finales estás a 3 cuadras, después estás a 7 cuadras, después estás a una distancia que ya no va a ser difícil regresar. Porque el diablo es astuto. Él de alguna manera trata de alejarte. Te pone trabas. Amén. Hermanos, se están escuchando, ¿verdad? Hasta acá la palabra de Dios.